¿Dónde estamos? Ah, lo escribo, ¿no? Porque yo sé que los planos fueron para acá. ¿Lo de los? Dicen que ya quieren entrar en el tiempo. Ya estuvieran mandándome ahí las fundaciones para ver. Y todos esos planos que usted tiene, yo los puedo trabajar en el. No, el mismo no, ahí hay más de aquí hay otro. Bueno, vamos a ver. Sí, pasó 2 semanas ahí. ¿A dónde? Haciendo la tarea. ¿Por qué? Si era chiquito. Yo se lo voy a entregar, pero ¿Algún día? sí, yo sé. Está bien. Ya estoy cerca de. Es que usted no me explicó uno, pero los otros no lo había sacado igual los dos más fácil y el más difícil. Yo creo más fácil, sí, yo creo más fácil. Y esa es su plan también para ¿De qué? de un vivero. Sí, pero fundación. El de más abajo no tiene muchos detalles. Ah, pero tenés fundación. No está tan detallado. Completo. Porque de hecho fue una construcción que hicieron en 14 días. Hagan esto. Empezaron a construir. Pero tenés la zapata, pero no tenés detalles de zapata. Sí, tiene a la última lámina hay un detalle. ¿Qué zapato tiene? 2, 3, como 4 metros, o 5. Aquí está la zapatita. Ah, bueno, sí, hombre. Yo no quiero algo grande, yo quiero algo así pequeñito, es decir, que podamos sacar rápido. Ese se lo tiraron en 14 días. Mientras empezaron con el tema de hacer historias, que estaban haciendo los planos para la parte. No, es que así es, ¿no? Ahorita me hicieron, la semana pasada me dicen esto, un proyecto. Siempre no hay problema, ¿sí? Entonces, necesitamos la cantidad de materiales para comprar ya. Mantener los planos. Son 9 edificios diferentes con los edificios. No, desde que fuera más. Todos son diferentes. Bueno. Bien, entonces, vamos con los estribos, ¿verdad? Vamos a hacerlo por tramo. Vamos a compartir con el muchacho. Y se me fue. Enrique Alfredo. Sí. Ay, ¿qué necesitamos o qué me traen? Claro, sí, venga. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Ana Cruz, vengo de parte del posgrado. El motivo de mi visita es para informarles de que nosotros el día de ayer le estuvimos enviando correo con lo que es el link de encuesta. Es muy necesario que ustedes lo llenen el día de hoy, ya que tiene el tiempo de vencimiento. De igual manera, nosotros realizamos lo que es el link de encuesta al cuarto encuentro y al finalizar el curso. Es sumamente importante, ya que con eso nosotros evaluamos lo que es el curso y cómo se sienten ustedes acá con nosotros.
Y solamente eso. Ah, y recordándoles que rectifiquen sus nombres en la nota de asistencia, por favor. Si nos colaboran para que lo llenen. ¿No? ¿Cuándo es la encuesta? Hoy. Hoy ya están enviadas. Hoy es su cuarto encuentro. Sí. Sí, es su cuarto encuentro. Entonces, sí. Enrique y Carelia, revisen su correo, por correo. Sí, por correo. Para que llenen una encuesta. Les voy a dar un tiempito para que la llenen entonces. Sí, es sumamente importante porque como les comentaba, tienen un tiempo de vencimiento. Ok. Pero pues me avisa si no le ha llegado. El que no le ha llegado, me avisa. El que no le llegaba el correo, por favor, nos comunica o me hace saber ahorita mismo para yo verificar eso. Sí. Ah, sí. Se pierde. No, yo voy a bajar, ahorita voy para allá. Sí, inclusive los amarrados también se llevan. Está correcto, muchachos, todo está bien. Más la clave de internet para hacer el cuento. Eso sí no me la sé yo. ¿La clave de qué? Del Wi-Fi, ¿cómo sé eso yo? Esta pues. Arroba. Bueno, él la tiene, ya se la apretaron porque yo no me la sé. Sí, ya sé. Así que, bueno, cualquier cosa, muchachos, que tengan alguna duda, nos pueden hacer saber a la dirección del programa. Nosotros con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Y no le quito más tiempo, profe. Permiso, chicos, y que tengan un excelente día. Igualmente. ¿Tienen las cosas? Hola, H mayúscula, arroba 2020 A6. Del programa sí. Ah, sí, habla 6, sí, habla 6. Mira, sigo. Es que H mayúscula, no, solo la H. Ah, ese no es hola, es cero. No, solo hay una arroba. Sí, H0L arroba 2020 A6. Esa O no es O, es cero. Sí, porque tendrá programación, ¿te acuerdas? Programación. Te da ingeniería civil. ¿Verdad? La encuesta. Ah. Enrique, Carelia, ¿tienen la encuesta? La estoy llenando ahorita, profesor. Okay. Sí, igual. Ok. Para mí, vamos a buscar la información que necesitamos. Es por tramo. Vamos a hacerla por tramo. Y vamos a entrar a la página de esta para subir la información.
Listo. Ya, ok. Ya me aplazaron. No, negativo, negativo. ¿Qué te escucho? Tu nombre. Desde que lo iniciaron, fíjate que ninguno me llega. Alfredo Moral. Morales. Correa. A Morales. P. P. 16. Arroba Gmail. Sí. Vamos a darle P. Sí. Gracias. Lo que vamos a calcular sería una batería sanitaria. Lo que estamos haciendo aquí, sí. Le voy a subir unos archivos en la plataforma.
Bien, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? Sí. Ya, ok. ¿Cuánto saqué? Excelente. Bien, en la plataforma subí le voy a subir el archivo, pero voy a como comprimirlo ahora, para que estos planos que estamos trabajando también los tengan ahí ustedes, los planos. Ahí les subí unos conceptos de takeoff, ya de horas verticales, un ejemplo, salen ejemplos ahí, para que más o menos tengan idea, algunos detalles, ¿no? Bien, les dije que íbamos a hacer por tramos. Vamos a hacer el tramo, vamos a ver qué estamos viendo aquí. Los señores estos, no. El problema es que vamos a compartirla. Bien, vamos a poner la pantalla otra vez igual. En el eje, vamos a trabajar el eje 1 y 4, ¿verdad? Que son lo mismo. Para que vayan escribiendo ahí, ¿verdad? En el eje 1 y 4 tenemos el eje 1, si visualizamos, es el mismo, la misma, es decir, el mismo espacio que tenemos aquí, lo tenemos acá. Entonces, es decir, para que me entiendan mejor,
Este punto 975 que es entre las columnas que tenemos nosotros. Aquí tengo una columna, aquí tengo la otra. Este espacio es igual a este otro que tenemos aquí. Este es igual a este que tenemos acá. Todos miden punto 975. Ese es el primer tramo. En el de fundaciones, es decir, podemos nosotros trabajarlo de diferentes formas, ¿verdad? El que quiere trabajarlo por eje o lo quiere trabajar por tramo. Cuando trabajamos por eje nos va a dar un poquito más de estribo. ¿No? Es mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque acuérdense, a ver, dentro que yo tengo este tramo acá, ¿no? Yo no estoy trabajando, yo estoy trabajando desde la columna hacia acá. Por eso no mido el espacio que tenemos nosotros. La medida es desde el centro, ¿no? Del centro de la columna. Pero yo lo que hago es por tramo, que es un poco más fácil. Por eje, pues te va a dar un poquito más, no mucho. Pero a mí me gusta trabajarlo por tramo. Eso depende de cada quien, ¿verdad? Para uno te va a dar un poco más que otro. Entonces tengo en el eje 1 y el eje 4 tengo el tramo 0.975, que son estos que tenemos acá. Son 4 tramos iguales. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? ¿Cuántos estribos? Vamos a poner la cámara, ¿por qué no? Eje 1 y 4, ¿verdad? Tengo el tramo 0.975. Tengo otro tramo que mide 2 puntos. A ver, para hacerlo ya de un solo viaje. 2.75. ¿Cuánto estribo hay ahí? ¿Cuánto estribo me alcanzan esto? El cajón sabemos que son 40 bollos menos, ¿no? 5 y 5. Punto 975 menos 40. Punto 57. Punto 57, 5. Entre el punto 10 estamos hablando de 6. Menos 1. 5. 15 entonces. Eso, casi es un metro. Y en este serían 2.75, siempre de cajón, punto 20, punto 20, me quito 40, entonces esto me queda 2.35. ¿Sí? Sí. Entre el punto 10 estamos hablando de 24. Menos 1, 25. Más 10. Ah, no, 23. Sí, es que ahí son 23, 33 sería. 33 estíos. Yo esto lo multiplico por la cantidad de tramos, números de tramos que hay. Y decíamos que para el 975 hay 4 tramos iguales, ¿verdad?
porque son 2 ejes. Y para el al 275, 1, 2. Si hay 2 aquí, aquí también hay 2. 3, 4. En cada uno hay 4, 4. Multiplicado por entonces esto lo multiplico por 4, el número de tramos. Estos son estribos multiplicado por 4. Estribos 4. 4 por 5. 70. Estribos. Y 4 por 33. 132 estribos. Así es. Sí. Sí, es que ya la batería anda un poco oxidada. Es que esta semana comienza a subirle más información. Este próximo sábado pone acción. Vamos a la tierra. El voto secreto. Yo le iba a preguntar qué por tanto o no. Podemos hacer una votación. Vamos a elegir a alguien. El que nos dé trabajo es cualquier cosa. Yo tengo trabajo, no hay problema. Bien, el otro eje es ABC. El otro eje tiene, visualizamos, este sería 2.168, 2.153, 2.168. Tiene la misma cantidad de columnas, entonces todos estos tramos son similares. Se pasa. 2.168 con 2.153 no es mucha la diferencia. Podemos escoger uno de ellos. Porque ¿cuánto es 2.168 menos 2.153? ¿Cuánto nos da? 1 centímetro y medio. ¿Algo así? 2.168 menos 2.153. 0.0, 2 centímetros. Entonces no es mucha la diferencia, ¿no? Entonces agarremos el mayor, 2.168. Entonces el tramo sería, ¿cuántos tramos hay? 1, 2, 3. Por 3 lados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tramos iguales. Entonces, en el eje esto tenemos un tramo que pide 2.168. ¿Cuántos estribos alcanzan ahí? ¿20? 20, 40 menos
Menos 2.168, ¿cuánto es? 1 punto. ¿Cuánto? 2.168 menos 40, ¿cuánto? Menos 0. ¿Cuánto? 1.77. 768. Entonces, dividido entre 10 nos da 18, ¿verdad? Menos 1 y 7. Así es. Más 10. 27. 27 estribos. Multiplicados, decíamos que son 9. 243. 143 estribos. Número de tramos. Entonces, la longitud total sería 132 más 60 más 243. ¿Cuánto nos da? 35. Me faltan los pedestales. 435. ¿Qué? El estribo, como es la viga, es de 20 por 20. Pero me dice de que mi estribo como una viga sísmica, aquí hay un recubrimiento de 0.025, creo que. Lo que estábamos viendo de la viga. ¿Cómo dice? Quiero ver. Ah. Sí, creo que sí. 0.05. Sí. Punto 0.25 en la parte de arriba y en la parte de abajo 0.05. Y aquí tengo mi estribo. Y lo mismo, aquí es 0.025, este lado también 0.025. ¿Cuánto mide cuál es el desarrollo de ese estribo? Primero, ¿cuánto tiene la patita esta? 10 veces su diámetro. El diámetro de la varilla de 1/4 es 6 milímetros, creo que sí. Entonces podemos tener 6 centímetros ahí, ¿no? O 5. Cualquiera de ellos vale. Siempre hay un mínimo. Normalmente casi, bueno, depende, ¿verdad? Esa viga es pequeña, de 20 por 20. Tenemos un estribo de 12,5 o 15. Entonces, ¿cuánto es el desarrollo de ese estribo? ¿Cuánto mide ese estribo? ¿Por qué es 0.05? Buena pregunta. ¿Se acuerdan que
En la zapata, lo mismo, hay un recubrimiento aquí. El punto 075 creo que fue. Punto 08, algo así. Punto 075. Visualizan a este lado. Y las vigas sísmicas también tiene, aquí tengo un recubrimiento menor que el de acá. ¿Por qué? Esta es la viga sísmica 1, este es mi zapato. Diferente que en las columnas o en las vigas, que normalmente el recubrimiento es parejo, ¿no? Punto 0.25 para o 3 centímetros para cada lado al recubrimiento. Pero en esta no. En la parte de abajo es mayor el recubrimiento de concreto que en las otras. Pues vigas normales, por ejemplo la viga corona. El recubrimiento aquí es punto 0.25 por todos lados. Con la viga intermedia. ¿Por qué? ¿Qué me responde? Hay una lógica. ¿Por qué hay mayor recubrimiento en la viga sísmica que en las otras vigas o columnas? Ahí el pedestal está mal. Ustedes han visto en construcciones que en la parte de abajo el pedestal siempre es mayor, el hierro es el mismo, una sola varilla, ¿verdad? Pero el pedestal viene más ancho y después se reduce para las columnas. ¿Lo han visto? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué? El más tierra a ver. David me preguntó. ¿Qué cree usted? Esto está enterrado, ¿no? ¿Qué le pasa al hierro en la tierra? Cuando está expuesto a la tierra, se oxida. Ya por la humedad de la tierra, el calor, los minerales, eso se oxida. Entonces lo que tratamos nosotros de que el acero no tenga mucho contacto con la parte de abajo. Si tiene menor recubrimiento, entonces puede hacer que con el tiempo se vaya a oxidar, porque el concreto no es que pasa. Ustedes han visto agua que pasa por un concreto, ¿no? En una losa de techo han visto que se filtra. El agua busca salida por donde quiera. Entonces, se trata de dejar de que lo que está enterrado y lo que está más a mayor peso, ¿verdad? En la parte de abajo, el recubrimiento de concreto sea mayor que en las otras áreas, para evitar que el hierro se oxide. Entonces, por eso van a ver ustedes que en la viga sísmica el recubrimiento en la parte del fondo es mayor que en los otros recubrimientos. Igual ocurre que en la zapata. En la zapata el recubrimiento es mayor en la parte de abajo que en el resto del espacio que tenemos nosotros. Así, este es menor que este. ¿Por qué? Por la presión. Entonces, por eso es que se deja mayor recubrimiento en las partes del fondo, de las vigas y las partes de las vigas, pues mejor dicho, y las zapatas, que las otras áreas, los otros tipos de vigas y otros tipos de columnas que están al aire libre. Entonces, si esta viga es así, ¿cuántas son las dimensiones que él tiene? ¿Cuánta es la dimensión de este para acá? Si tengo punto 0.25 cada lado, al 20 le quito 5, serían 15, ¿verdad? Este estribo es de 15.
punto 15. Multiplicado por 2. Porque este y este son iguales. Pero este... Profe, no veo qué es lo que está haciendo. Perdón, cierto, porque la cámara está por otro lado. Aquí. Ahora sí me mira. Sí, ya. Ok. Decía, este es mi estribo, ¿verdad? Como la columna, la viga tiene 20, le quito punto 0.25 y punto 0.25 a cada lado, me queda en 15. Multiplicado por 2 porque tenemos este y este igual. Esta parte del estribo es diferente. ¿Qué viga es esa? La viga cívica 1. Ok. Bueno, después se la muestro. Y esto le voy a sumar, ¿verdad? El otro lado. Pero el otro lado tengo 20 menos punto 0.25 menos punto 0.5. Entonces sería punto 12.5. Por 2. Este lado y este lado. Y ahora más los empalmes. Pongámosle 6 centímetros a ese empalme, que sería punto 0.6 por 2. Con 2, ¿verdad? ¿Cuánto es el desarrollo de esto? Sí, deberíamos tener una pizarra para la muestra y otra pizarra para escribir, ¿verdad? Para el 0.67. 0.06 por 2. Aquí punto 15 por 2. Punto 125 por 2. Punto 06 por 2. Me da 0.77, dice. 67, 0.67. Así. Ok. Vamos a otra pregunta curiosa. A ustedes les encantan estas preguntas. Sí. Ese pensar. Aquí está mala, ¿no? Aquí es 0.025 para que nos dé los 12.5. Bien. Vamos a hacer una preguntita curiosa. Con respecto a eso, vamos a buscar a alguien aquí del grupo. El número de ¿cómo tenemos? El nombre de todo. Sí. Müller. ¿Ah? El 1. Alfredo. Bien, vamos a buscar una preguntita para Alfredo. Alfredo, me dicen este tipo de preguntas a uno nos ayuda a ver el panorama diferente en algunas cosas. Yo voy a hacer, me dice, esto que me está aquí, que tengo esto para desenredarme un poco, esto es 0.67 de una varilla normal de 6 metros, yo corto 0.067 y la doblo. ¿Ustedes han hecho alguna vez estribos? ¿Nunca han hecho estribos? Cuando vayan a un proyecto les recomiendo, cuando están haciendo, les recomiendo que miren cómo ponen los pineras, las pineras que ponen a un cuartón, ¿verdad? O un tablón, ponen las pineras.
cómo la ponen, cómo hacen las medidas y el doblez, o sea, con la gripa. Háganlo porque es diferente verlo y ustedes dicen, es fácil, pero al ustedes hacerlo, los van a quedar todos chuecos, ¿verdad? Van a ser como 100 estribos y los 100 estribos les van a quedar chuecos. Una pata más larga que la otra, si lo. Entonces, mi pregunta. Yo tengo que un pedazo de varilla de 0.67 para hacer este tipo de estribo. De 15 por 15, de 15 por 12,5, según me dicen aquí. Entonces, yo voy a hacer 1000 estribos. 500 estribos, para no ser tan exagerado. 500 estribos. Alfredo, y usted es residente, no ha llegado el maestro de obra, el albañil no está, pero hay que alistar el acero. Entonces le manda a decir al ayudante que aliste el acero para eso. Alistarlo significa ir cortando la varillita, ¿no? Para después ver que el albañil va. Usted manda a hacer, a cortar esa varillita a 67 centímetros, a 67 o a más o a menos distancia. Menos longitudes. A mayor de 67, menor de 67 o a 67. Exactamente manda a cortarla. Para que hagan ese tipo de estribo que tenemos ahí. A la distancia que está. Así, correcto. Usted nos manda a cortar a 67. ¿Qué dice el resto? Ya se le Más. pasó el 0.05 de doble. Por eso. Estoy preguntando si Yo creo que sería. Se desarrolla. Además, de hecho, se recoge punto 15. Están doblando el cerro. Sería 0.2. Claro. Entonces, más o menos. Más. La prueba le va a cambiar. Ese desarrollo incluyendo la vuelta, perdón, los 67 centímetros. Según la medida del dibujo, ahí me da 67. ¿Simple iba a decir algo? ¿Ah? Más o menos. Más. Esas son las medidas que me aparecen en el dibujo. Yo solo miro el dibujo y me sale 67 porque no tengo ahí donde sacaron más. No, esos 6 voy, aquí están. Entonces, ¿ven? Daría un poco más. Ahí queda. Le darían todo un poco más. Nadie dice lo contrario. ¿Ah? Se quedaría como 67 hoy. ¿Qué dice el público que tenemos ahí al otro lado de la pantalla? ¿Qué dice Enrique? ¿Qué dice Carelia? Añadiría un 10%, profesor, por si acaso, por las vueltas, no sé. Ajá. Carelia. Sí, le va a incluir un poquito más. Carelia. Disculpe, profe, ¿está hablando del desperdicio? No. Ok. Estoy hablando de que cuánto, si yo mando a cortar la varilla 67 centímetros, 0.67, igual a este número, mayor o menor a esta cantidad, para hacer este tipo de estribo. Para que me quede un estribo de 15 por 12.0 por 12.5 centímetros. Y con el doblez de 6 centímetros cada lado.
Usted dice que le dan un poquito más. Sí. Entonces mandarían a cortar las 500 varillas a un número mayor a los 67 centímetros. Así es, lo que entiendo. Mandan a cortar las 500 varillas. ¿Qué harías como residente? ¿Cierto? ¿Ah? Por eso, pero donde me complicaría también estar pidiendo eso. ¿cuántos dobles tengo ahí? O a solo lineal. Los dobles se quedan de más. ¿Te quedarías con eso? Primero, yo no le puedo dar mayor a 67 bollos porque mi cálculo de cantidad de materiales, como nos dijo Nazaré, no me va a dar la cantidad de hierro que yo compré porque yo estoy asumiendo 67 con esa cantidad compré. Segundo, si ustedes lo dejan a 67, ¿verdad? Aquí tengo el hierro. Decíamos cuántos dobles tiene. ¿Cuántos? Bien, 1, 2, ¿verdad? 3, 4, 5. Una patanada que va a mandar a este lado. Si ustedes le dan 67 y ustedes comienzan, por eso les digo, han visto los pilares. La medida que hay aquí, que el primer doble que le haces aquí, es el de 6 centímetros. Porque es lo que me están dando. Al dar la vuelta, con esa varilla, la otra pata me va a dar. Y si lo vuelven a hacer al contrario, esta le da completa, pero la otra pata le va a quedar larga. ¿Por qué yo no puedo quedar estas dos patas largas? Lo que sucede si este doblez, ¿por qué hay un número establecido para este doblez? ¿Por qué no puedo darle un doblez muy amplio? ¿Qué sucede si la varilla esta llega casi al medio de la columna? Tendríamos una ratonera ahí, ¿verdad? En el centro. Un hueco porque el piedrín se quedaría atorado en esto. ¿Han visto colocar los vestríbulos? El vestríbulo no se coloca esto uno tras otro. ¿Lo has visto? Eso lo colocan en espiral. No sé si me doy a entender. Es gira. Ustedes miran aquí, ¿verdad? Que el doblez está aquí. Voy a borrar. Visualizamos que aquí tiene un doblez, aquí tiene el otro doblez, aquí el otro doblez, ¿verdad? Pero no es que van en zigzag, sino que van en espiral. Significa que yo voy a ver en mi columna, si yo la veo de arriba, desde arriba, esta cosa va en espiral. Aquí sí, aquí no, aquí no. Ya, van colocándola en cada esquina.
En cada esquina va dando la vuelta. Pues este no es que se mira aquí porque hay un corte, pero aquí está en este, después está en la otra esquina, después en la otra esquina, así va dando vuelta. Cuando miran ustedes van a ver como una espiral ahí. Yo no la puedo poner aquí, aquí, en zigzag. Tiene que ir dando la vuelta esa colocada de la amarre. Es decir, no puede estar en una sola varilla ese amarre, ese doble. Tiene que estar yéndose en las 4 varillas. ¿Sí? Entonces tiene que estar en las 4 varillas este doble. Tiene que ir aquí, dando la vuelta para cada uno de ellos. Entonces, si yo pongo ahí, me va a quedar atorado el piedrín ahí. ¿Qué sucede? Para mis cálculos matemáticos, para mis cálculos de materiales, es esta la medida que yo tengo que tomar en cuenta. Porque con esto voy a comprar materiales. Pero en campo es diferente. ¿Cuántos dobles decíamos que hay? 5. El hierro tiene elongación. El hierro se estira en cada doblez. Y aproximadamente, no, algo empírico, ¿no? Aproximadamente se anda estirando entre 4 o 5 centímetros. Es decir, si hay 5 dobles ahí está entre 4 y 5 centímetros. Entonces, si fuera así, sería entre punto 62 o punto 63 la medida que yo voy a cortar. Y lo que yo tengo que hacer es cortar solamente una varilla, no las 500. Y con esa varilla hago la prueba con uno de esos 2 números. Si a mí me da, hago bien el doble, ¿verdad? Y mido, aquí tengo los 15, aquí tengo 2,5, aquí tengo 6 centímetros, esa es mi medida con cada uno de ellos. Pero no voy a mandar a cortar 500 piezas a 67 porque siempre me van a quedar unas patas más largas que la otra. Después van a estarle cortando tiempo, es lo que nos falta. Pero este es para campo, cuando sean residentes. Para cálculos matemáticos, para cálculos de costo, es de 67. ¿Cuántos estribos teníamos en total? 435, ¿verdad? Entonces calculemos el peso. Para la viga cínica, los números de estribos eran 435 estribos, ¿verdad? Por 0.67 metros es el desarrollo del número de estribos. Este es el desarrollo. Y me va a dar ¿cuánto? Esto sería metro lineal. El peso. Como es varilla con diámetro de 1/4 de pulgada, estándar, lisa, esto pesa 0.57 libras el metro lineal. Entonces, 291.45 metros lineal por 0.55 libras el metro lineal. Y eso me va a dar ¿cuánto? ¿Cómo? Libras. Me faltan los pedestales.
¿Qué pasó con el pedestal? Por ahí. El pedestal es este, ¿verdad? Decíamos que tenemos de aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? De aquí hasta acá. 55. 75. 0.72. Con eso van a calcular la cantidad de trigo. Cuando los diámetros de aquí, de la varilla, de la parrilla, de la zapata, son dimensiones exageradas, ¿verdad? Por ejemplo, que esto que tenemos nosotros son varillas de 3 octavos. No hay problema. Pero ya 5 octavos, 2 varillas, ¿verdad? De 5 octavos si ya representan una distancia considerada, ¿no? Que te la pueden quitar después. Entonces, además del recubrimiento, tengo que quitar porque la varilla de este bastón, la varilla vendría aquí. Entonces tendríamos que quitar los diámetros de las parrillas que tenemos ahí. Pero ahorita no la consideremos que son de hierro de 3 octavos, no hay mucha la diferencia. Entonces, yo no lo voy a quitar, ¿verdad? ¿Cuántos estribos me alcanzan aquí? En .075, entonces voy a buscar pedestal. ¿Cuántos estribos alcanzan ahí? Ya te lo mandaron, dice. Tenemos dos mensuales. Sí, igual. Lo primero a .05 centímetros, el resto a .05 metros y el resto a 10. Tercero. ¿Cuánto los dio? 12. Punto 725, ¿sí? ¿No? Aquí era punto 20, 240, aquí me queda 0.325, ¿verdad? 33. Así es. Entre punto 10, quedan 3, menos 1, 2. Aquí tengo 5 y 5, aquí 2, no se alcanzan 2 estribos. Multiplicado por las 10 número de pedestales, y esto me va a dar 120 estribos. Este es de 20 por 20, lo mismo, ¿verdad? Y es decir, la distribución les dije que era igual. Aquí no debería ser así, pero así está en el plano, punto 0, 25 cada lado.
.025 y .025. Es decir, el desarrollo sería .15 por 4. Más. Eso aguanta también hasta 5 centímetros. Sí, buenos días. Sí, diga. Pasa. Al pasarse de la fecha límite se le realiza el 10% de cargo por hora y se le realiza el para evitar el Puedo escuchar a la muchacha. A la orden. ¿Decías algo? Estaban hablando de los morosos, así. El que debe, pues, que no puede pagar. Ustedes saben que en esta crisis ahorita... ¿Cuánto nos da? ¿22? Es por 2 porque son 2 paquetes. Decía que esta alcanza hasta 5 centímetros mínimo, ¿no? Normalmente así es 2 pulgadas. Hay uno que te aceptan hasta 2,5, lo mínimo. Es que depende de la columna. La más grande es, pues, el desarrollo de esta va a ser mayor, ¿no? Claro que el estribo ya no va a ser de 1/4, va a ser con hierro de 3/8. 0.72. La longitud sería 120 estribos por 0.72. Y esto me va a dar ¿cuánto? 120 por 0.72 86.40 metros, perdón, libras. No, metros. Ay. Ya estoy. Metro lineal, ¿verdad? Ahora eso yo lo tengo que pasar a libras. La longitud que 86.40, el peso de él es ¿cuánto? 0.55 libras. El metro 86.40 por 0.55 47. Ahora sumen este más este. ¿Cuánto nos da el peso total? 200. El peso total de fundaciones es de 207.81 libras del hierro liso de construcción. ¿Ah? 86.40 por 0.55. Que va a dar 47.52 dice. 86.40 por la conversión 0.55. Cualquiera de los dos. Ese es mi alcance, ¿no?
Esos 207.81 lo voy a escribir en mi desarrollo ahí, ¿no? En mi alcance de obra. Pregunta. Ahora, necesito sacar la cantidad de material. Ahí solamente he encontrado el alcance de la obra. 207.81 para el hierro liso. Aquí entonces sería 207.81, dice. Ahí voy a borrar para que miren este. Vamos muy rápido, muy lento, ¿o cómo? Vamos bien al ritmo. ¿Que vamos muy rápido o? Revise. Entonces, si tengo 207. La suma de esos dos me va a dar ¿cuánto? Para hacer el acero de refuerzo, la subtotal. 207.81 más 329.15 me va a dar 96. Ese es el peso total del acero de refuerzo. Bien, ¿cuál de ellos hago? ¿El corrugado o el liso? El corrugado, este. Bien. Me refiero a copiarlo, ¿verdad? A sacarle la cantidad de materiales. Primero, para hacer esto, tengo varilla número 3, ¿verdad? Estándar, tengo que especificarlo, por lo que es el que voy a comprar, o varilla de diámetro 3/8, porque esta es la que compra en el mercado, así la reconocen, estándar. Bien, tengo una longitud de ¿cuánto? No el peso, la longitud de cuánto es de la varilla de 3/8, de todo lo de la fundación. Hicimos nosotros anteriormente antes de estar. La longitud total. Pero esa es 267 es solamente la viga química, ¿no? Todo. 267.7. Todo lo que es fundación. Zapata, pedestal, viga química. Las 4 varillas, ¿verdad? Corrugadas que tienen cada elemento. Bueno, la varilla pues es otra cosa. Pero habíamos sacado una longitud total de 267.60 metros lineales. Es con esto que yo tengo que sacar la cantidad de varilla que yo necesito. Y con esto es que yo necesito sacar también la cantidad de alambre de amarre. Entonces, para esto, ¿cómo hago para sacar la cantidad de varilla? Dividirlo entre 6. Pero antes de hacer esa división tengo que hacer algo más. Todo elemento o todo material que yo voy a comprar necesito desperdicio. Entonces, para el acero, el factor de desperdicio del acero
Muestra establecido está entre el 2, 3 y 5%. ¿Ya? Entonces, ustedes ponen, bueno, si nosotros tenemos una tablita, ¿verdad? Vertical. Voy a ver si aparece aquí el acero, ¿no? Pero no. Dos, 3, 5%, más o menos. Mortero, luteado, activo, varía controlada en 3%. Porcentaje de desperdicio, 3%. Por 1.03, el factor de desperdicio. Entonces sería igual a ¿cuánto? 275. Sí. Dividido entre 6 metros, ¿verdad? Que tiene cada varilla, y eso me va a dar 46. aproximadamente 45.93, redondeado al mayor. Siempre, oye. Aunque no te haya dado 45.2 o 45.3, yo redondeo al mayor porque no me van a dar 45 varillas y medio. Yo voy a comprar 46 varillas. ¿Cuántos quintales hay? Ahora, para saber en quintales, ¿cómo usted? Entre 14 varillas que tiene el quintal. Y eso me va a dar 3.29 quintales. Aquí sí no redondeo. 3.29, 3.29. En otras palabras, 3.29 quintales. A prueba, dame el número. 8. Enrique Natal, que sigue. Forbes. Forbes. Voy a agarrar tus datos, ¿verdad? Y aparece 3.29 quintales. Entonces, vos le das 3 quintales al albañil, ¿verdad? Para que haga lo de la fundación. 3 quintales. ¿Cuántas varillas más extra le das? Hágase el número. Sí. Repito. A vos te aparece 3.29 quintales. ¿Ya? Entonces, puedo decir, te doy 3 quintales porque no le va a dar los 4 quintales. Entonces sería 3 quintales más ¿cuántas varillas? Más 4 varillas más. ¿Sí? En 3 quintales, ¿cuántas varillas son? Entonces vos le das los 3 quintales más 4 varillas. Ya, para que no te maticen ahí. Bien, cuando nosotros sacamos nuestro cálculo, ¿verdad? En el terreno, normalmente, pues, son lo más aproximados posible. Por eso es que yo les dije, en el campo de que uno va regulando
esos porcentajes de desperdicio, esas medidas que nosotros tomemos, lo vamos regulando en el campo. Porque lo que nosotros hacemos en casa, aquí, lo que escribimos nosotros, con la medida que nosotros sacamos, son cosas aproximadas. Nos puede dar un poquito más o tal vez nos haga falta algo. La idea es que no nos falte mucho, pues, porque o que no nos sobre mucho, porque no somos exactos. No nos va a dar nunca una cantidad exacta y siempre hay más desperdicio de otros factores. Sí, siempre cuando nosotros calculamos y con nuestros factores de desperdicio y todo esto me da 3 quintales y 4 varillas. Normalmente uno le da esa cantidad y a veces te dicen que hacen falta. El problema es que si vos le dejas al albañil, que si vos le preguntas cuánto cemento, cuántas varillas necesita, él te va a pedir y pedir y pedir y pedir. Y él va a ver que va a comer ahí en el restaurante que está enfrente. O el fin de semana siempre está con el codo. ¿Y dónde agarra reales y hasta la quincena pagamos? Y no hay, siempre está, porque todo el cemento que vos le estás dando extra, él lo está vendiendo. Todo el hierro que le estás dando extra, él lo está vendiendo. Ya, por eso es mejor llevarle control. Y la forma de controlarle es que nosotros le demos exacto la cantidad de material. Si te dice, mira, hace falta, vamos a ir a ver por qué. Una medida que tome mal, entonces sí necesitamos hierro. O lo colocó diferente, le va a dar hierro más. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Pero si te falta, y siempre hay que controlar, aunque vos le des la cantidad, puede hacer que le sobró. Y siempre tenés que ir a medir. Siempre tenemos que, cuando nosotros, al principio, ¿verdad? Cuando estemos sacando nuestros cálculos, cuando ya lo coloquen, hay que ir a ver si realmente se colocó todo el material con la medida que nosotros hicimos, porque así regulamos nuestras tablitas. Es decir, esta medida la tomé diferente y la próxima no me pasa. Para ir regulando poco a poco. ¿Qué me falta aquí? El alambre de amarre. El alambre de amarre es el número 18 recocido. ¿Por qué recocido? Lo que tenemos es el peso. El número 18, ¿verdad? Y es recocido porque te le quitan el galván, ¿verdad? Para que sea mayor, mejor amarre, ¿verdad? Mejor darle que tengamos nosotros, se sujete mejor, ¿verdad? Después le explico eso sobre por qué es recocido. Galván, usted me trae una información. ¿Cuánto teníamos de peso? El hierro de 3/8. 329.15. ¿Sí, verdad? El peso era 329.15 libras. Con eso es que yo voy a sacar el alambre de amarre. Lo multiplico por 10% por 1.10, el factor de desperdicio. ¿Y cuánto me da? $362.06 libras. Y lo multiplico por el factor, que es el 3.5%. Anda entre el 3.5% y el 5. 3.5, 4, 4.5. Profe, ¿puede hacer la cámara más para allá un poquito? Sí, claro. No. Espera. ¿Ahí? Sí, está bien. 329.15 por 1.10 me da 362.06 por 3.5%, que es el peso, por el peso total de la célula. Ese es el factor que hay para encontrar el alambre de amarre. Hay otro que dice que por cada kilo hay 20 kilogramos de alambre de amarre, pero es por un porcentaje. Anda entre el 3 al 5%, 3, 4, 5.
Yo ocupo 3.5 o 5 o a veces 5% si hay mucho desperdicio, si veo que va a haber mucho desperdicio. Y el peso sería ¿cuánto? ¿Cuántas libras de arame? 12.67. 12.67. Entonces serían 12.67 libras para colocar ese alambre. Salud. Eso mismo voy a hacer con el hierro liso. Factor de desperdicio, lo divido entre 6, ahí veo cuántas varillas tengo. Lo divido entre 30 para ver cuánto en quintales en el hierro liso, ¿no? Y el peso total del hierro liso lo multiplico por el factor de desperdicio por 3.5 o 5% y te va a dar el peso del alambre de amarre. Sería en este caso número 18. ¿Preguntas? Próximo día, por maleta, ¿no? Concreto, por maleta. Por maleta de fundación. Significa que ya deberían de ir trabajando en sus trabajos. El plan. Individual en grupo. Grupos de 2. De 5. Ah, que no de una. Tres grupos de 3. Y ahí mueren. Solo trabajo. Y el problema es que, bueno, miren, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que la nota no define a la persona, ¿verdad? No define a veces no define la inteligencia. Porque ha sucedido muchas veces, ¿verdad?, en clase que he visto, ¿verdad?, que uno sale sonriente y dice, ah, miren, saqué un 100 en estructura, saqué un 100. Ya. Y le pasaron todo se lo pasaron ahí, todo hecho, mamá. El fulano, que le pasó un 100 ahí. Y viene a otro y dice, mire, me saqué 0. Porque no estudié. Un 0, pero con honra. Entonces, y en el terreno, a veces, el que sale con esos 0, a veces saca con unas ideas extraordinarias en campo. Ha sucedido muchas veces. Conozco muchos amigos que en clase no lo mirabas a esa persona tan así, ¿verdad? Que dice, este más inteligente, este más es fiera. Bueno, algunos inteligentes de mi grupo están en buenos puestos, pues. Pero los otros, que vos lo mirabas, que siempre andaban en los pasillos, en los bacanales, jugando basquetbol, jugando fútbol. Pues decir, ese tipo de mentira no va a pasar. Y a veces y tienen buenos puestos y sacan de varios proyectos, pues. Porque no define, la nota no lo define a uno. Entonces, cuando venimos aquí a hacer estos cursos, pues es porque queremos sacar un poquito más de idea, ¿verdad?, de las cosas que se hacen. Y la idea aquí, la nota mínima es de 70. Pero lo que a mí me interesa es de que agarren las cosas que estamos impartiendo aquí, es decir, que capten la idea, ¿verdad? Y que lo haga uno de una forma. Si no lo entiendo o me enredo cómo estarlo haciendo, practicando, porque uno aprende practicándolo, no entiende. Y se me dice, no me da, ¿por qué no me da? ¿Por qué no me da? Pregunto. Mire, pregunto, o a la colega o al otro, pregunto. Pero no en el campo, sino pregunten aquí.
Y así te vas sacando de las dudas, pues. Pero si solo dices, apuntame ahí. Y después, en campo, ¿cómo lo hizo el profesor? O como dicen, a ver, sacamos una hojita en blanco para hacer una pruebita ahí rápido. Entonces, mejor practique. Lo vamos a hacer en grupo, pues, de forma. Dice forma de 3, ok. Máximo 3, ¿verdad? Mínimo 1. Entonces, buen provecho. Profe, sí, con respecto a ese trabajo, ¿puede ser con cualquier plano que proporcionemos nosotros? O... Así es, en la plataforma está uno. Sí, es que sí, también miré que en la plataforma había uno y no sé si es con ese o... Ese y tiene uno más sencillo, pues haga el que tenga usted. Y si tiene una cuajadita y es de ese mismo, pues hágalo mejor todavía. Okay. El que le entienda mejor, pero yo es para que tengan alguna idea. El próximo fin de semana no hay clase, tengo entendido, porque son las elecciones. Sí, yo creo que el 6, es el 7, ¿verdad? Pero creo que el 6 está todo cerrado. Yo creo que hay siempre la votación aquí. De hecho, creo que no, porque yo allá arriba, donde está dijeron el próximo día la clase también va a ser ahí. Realmente no puedo avisar, no va a enviar un De correo. todos modos, nos van a avisar. Sí. Pregunten ahí abajo, ahí nomás. En la oficina. ¿No terminado? No se preocupen. No veo nada, por ¿no? Pasáis por ahí abajo, preguntando. Profesor. Profesor. ¿Cómo dice? Está refiriéndose a que el trabajo final va a ser en grupo. ¿A eso es lo que se está refiriendo? Sí, así es. Ese, exacto. No es final, tienen que entregármela en cuanto vayan terminando las etapas que vayan terminando preliminares es una y fundaciones es otra. Entonces, mientras van terminando, me lo van entregando, ¿no? Preliminares es lo primero, y yo no puedo decir cuándo porque eso ya lo miramos. Y yo trabajaré con otros muchachos. Ok, entonces el punto es ir avanzando ahorita con lo que ya se ha visto. Así es, correcto. Vaya avanzando y me vayan, si tienen alguna duda, me preguntan en el camino. Ok. Correcto. Gracias. Como usted diga. Dale pues, que le vaya bien. Profesor, anota la asistencia. Sí, ya está, Moniel. Copiado, pues. Nos vemos. Dale pues. Bye.